Presento esta moción suspensiva con su venia, presidente. Adelante, señora Con diputada. el fin de suspender la discusión y votación del dictamen que extingue los fideicomisos que se crearon en favor de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial Federal. Sí afectan al derecho de los trabajadores y sí afectan a la operatividad de la justicia federal. El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias estableció lo siguiente: no se advierte una vulneración de derechos básicos derivados de una relación laboral, en tanto que los recursos destinados a cubrir estos derechos se encuentran previstos por ley y no mediante un fondo o fideicomiso. ¿Dónde estamos afectando a los trabajadores de la Suprema Corte? ¡Qué mentirosos son! ¿Ustedes quieren que sigamos solapando la corrupción? ¿Ustedes quieren que sigamos manteniendo los privilegios? ¿Ustedes no están de acuerdo de que el Poder Judicial requiere una reforma profunda? Y la vamos a hacer después del 24 porque vamos a obtener mayoría en Cámara de Diputados y Senadores y vamos a ganar la presidencia de la República sin ninguna duda y vamos a ir sobre la reforma al Poder Judicial. No se valen los privilegios que está teniendo la Suprema Corte. No le estamos afectando absolutamente nada de su presupuesto y no afectamos a ningún trabajador de la Suprema Corte. Dejen de venir a decir mentiras, conviértanse en una oposición creativa, propositiva. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te doy la bienvenida a tu canal Punto Crítico. Amigos, el día de ayer se dio inicio a este debate sobre la eliminación de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos fideicomisos que ha defendido Norma Piña con uñas y dientes. Bueno, entre comillas Norma Piña, porque ya vimos que mandó a las calles a sus achichincles, a estos supuestamente 55,000 trabajadores de la Suprema Corte del Poder Judicial, pero en realidad hemos visto máximo 300. Bueno, los ha mandado a las calles a poner lonas, a decir que no se metan con la Suprema Corte, con el Poder Judicial, cuando en realidad los está usando para defender sus lujos. Esta extinción de fideicomisos no afecta para nada los derechos, los salarios o las prestaciones laborales de los trabajadores, por el simple hecho de que todo esto, o sea, las prestaciones laborales, los derechos de los trabajadores, los sueldos, las pensiones, todo esto, todos estos beneficios de los trabajadores están contemplados en el presupuesto de la Federación de 2024. O sea, no salen de los fideicomisos. No hay razón para que crean que esto, o ya no se sabe si lo creen o simplemente defienden este dinero porque lo que a ellos les conviene es que este dinero genere intereses y es lo que pues se andan chingando. Bueno, pues en este debate subió Margarita Zavala, esta Margarinflas, con la intentona de que se suspenda el debate. Y subió mintiendo con la narrativa de toda la oposición, diciendo que estos fideicomisos, la extinción de los fideicomisos, sí afecta el sueldo, los salarios, sí afecta las prestaciones de los trabajadores. Esto es mentira. Afortunadamente también subió el diputado Reginaldo Sandoval del PT y le dio tremenda arrastrada a la Margarinflas. Vamos primero que nada a escuchar a Margarinflas y de ahí nos pasamos a escuchar al diputado Reginaldo Sandoval. Presento esta moción suspensiva con su venia, presidente. Adelante, señora diputada. Con el fin de suspender la discusión y votación del dictamen que extingue los fideicomisos que se crearon en favor de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial Federal. Sí afectan al derecho de los trabajadores y sí afectan a la operatividad de la justicia federal. Este dictamen viola el principio de independencia de los poderes, de la división de poderes, viola el principio de progresividad de los derechos de los trabajadores, viola además el principio de debido proceso en el Congreso, porque como ya se dijo ahorita, no es un tema presupuestario. La Comisión de Presupuesto no debió haber dictaminado, debió haber dictaminado la Comisión de Justicia en todo caso. Es un dictamen que violenta el derecho y la elemental de garantía de audiencia. Sí, señor, la Barra Mexicana de Abogados, como muchas otras organizaciones también del Poder Judicial, se ha manifestado a señalar una y otra vez que el Poder Judicial, sépanlo bien, tiene la misma jerarquía que el Poder Ejecutivo y el Legislativo también que el Ejecutivo. Este dictamen sí viola el principio de progresividad y
es que nosotros los diputados y diputadas no podemos restringir ni anular derechos ya alcanzados. Y los derechos que protegen estos fideicomisos se refiere a más de 55,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Esto es un atraco a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y por eso se están manifestando en las calles. Esos derechos están protegidos en la Constitución, están protegidos en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y en las condiciones generales de trabajo que ellos han formado. Este dictamen violenta el debido proceso legislativo, pero además violenta un elemental derecho, el de garantía de audiencia. Nadie le preguntó a los trabajadores del Poder Judicial, a uno solo. Ahí se quedaron jueces, magistrados, secretarios, actuarios, secretarias, intendentes. Allá afuera están reclamando sus derechos. Es más, violenta hasta el derecho convencional, porque el Sistema Interamericano de Derechos Humanos obliga a que los consultemos. Por eso presentamos, sin que nos dijera nada, una petición de Parlamento abierto que no quisieron hacer caso. No se trata de ministros de la Corte, se trata de miles de familias de trabajadores del Poder Judicial. Si quitan los derechos, estos fideicomisos, si afectan los derechos laborales. Pido esta moción suspensiva por este dictamen que es cruel y es perverso. Pero los diputados y diputadas de la oposición vamos a dar la batalla porque tenemos la razón y la esperanza. Muchas gracias. Gracias, diputada Margarita Zavala Gómez. Increíble la facilidad con la que suben a mentir estos conservadores. Esta Margarinflas sube a decir que sí afectan los salarios, los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Esto es totalmente falso. Fíjense, subió también a la tribuna el diputado Reginaldo Sandoval, quien le dio tremenda arrastrada a Margarita Zavala y les dijo: cámbienle, dejen de mentir, porque por eso es que no convencen, por eso es que los mexicanos ya no van a permitir que regrese la oposición al poder. Vamos rápidamente a escuchar la participación del diputado Reginaldo Sandoval, que le dio tremenda arrastrada a Margarita Zavala. Con su permiso, presidenta. Adelante. Miren, no hay duda de que tenemos dos visiones de nación y de país, y de Estado y de gobierno y de todo. Y nosotros somos el bloque de la verdad y ustedes son el bloque de la mentira. No se cansan de decirle mentiras al pueblo de México, por eso no hay duda de que no tienen opción para el 24. Qué tristeza la oposición. Miren, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias estableció lo siguiente: no se advierte una vulneración de derechos básicos derivados de una relación laboral, en tanto que los recursos destinados a cubrir estos derechos se encuentran previstos por ley y no mediante un fondo o fideicomiso. ¿Dónde estamos afectando a los trabajadores de la Suprema Corte? ¡Qué mentirosos son! Luego, aquí le quiero pedir una moción de ilustración a la presidenta, que nos lea por favor el transitorio del dictamen, para que en caso de que hubiera, vean lo que dice ese transitorio. Si me lo permite, presidenta. El tercero transitorio del dictamen. Un momento, señor orador. Pido a la Secretaría dar lectura al artículo tercero transitorio del dictamen en comento. ¿Ya lo tienen? Adelante. Las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos que por razón del presente decreto se extinguen o terminan serán atendidas con los recursos que correspondan de los propios fideicomisos, de conformidad con las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables, salvaguardando los derechos que correspondan. Descuento. Gracias, diputada. Secretaria, continúe el orador. Muchas gracias. De nuevo, ¿para qué vienen a decir acá tanta mentira? Miren nada más. Aunque luego no la alcanzan a ver, pues se las vamos a distribuir, porque luego se quejan de la vista. Pero miren el ejercicio durante 12 años. Le dimos a la Suprema Corte 743.576.341.256. Miren lo que gastó: 694.819.723.044. Miren lo que le quedó: 48.756.618.215. Y de aquí es donde salieron los fideicomisos. ¿Ustedes quieren que sigamos solapando la corrupción?
¿Ustedes quieren que sigamos manteniendo los privilegios? ¿Ustedes no están de acuerdo de que el Poder Judicial requiere una reforma profunda? Y la vamos a hacer después del 24 porque vamos a obtener mayoría en Cámara de Diputados y Senadores y vamos a ganar la presidencia de la República sin ninguna duda y vamos a ir sobre la reforma al Poder Judicial. No se valen los privilegios que está teniendo la Suprema Corte. En este momento la Suprema Corte no le rinde cuentas a nadie por una reforma de ustedes que hicieron en el periodo de Zedillo, donde al mismo que preside la Corte, preside el Consejo de la Judicatura, es juez y parte. ¿A quién le rinden cuentas? Y por eso hacen la trampa del fideicomiso. No le estamos afectando absolutamente nada de su presupuesto y no afectamos a ningún trabajador de la Suprema Corte. Dejen de venir a decir mentiras porque conviértanse en una oposición creativa, propositiva. No se opongan a todo, porque la 4T llegó en el Poder Ejecutivo, llegó en el Poder Legislativo y va a llegar al Poder Judicial sin ninguna duda. México requiere una transformación y todavía no les cae el 20. Por eso dicen, ¿y por qué se les ocurre ahora? Porque va avanzando la 4T sin ninguna duda. Es una transformación profunda y vamos sobre estos fideicomisos que permiten corrupción en el Poder Judicial. No afectamos ningún derecho ni creado ni a ningún trabajador. Invitamos a los trabajadores del Poder Judicial para que no se dejen engañar ni manipular y salgan a la calle a defender los privilegios de la Suprema Corte. Y por eso empatan con ustedes, porque ustedes son producto de la corrupción, de este modelo neoliberal que tenía como eje central la corrupción. Y esta 4T llegó para transformar este Estado corrupto. Y vamos también a transformar la Suprema Corte sin ninguna duda después del 24 porque ustedes nos detuvieron las reformas constitucionales que requiere esta patria, esta nación. Pero el pueblo mexicano les va a aplicar la siguiente dosis el 2 de junio del 2024 sin ninguna duda. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Reginaldo Sandoval. Como decía mi abuela, a huevo, así va a ser en el 2024. Vamos a ganar las dos cámaras con mayoría calificada. De verdad es increíble con qué cinismo suben a mentir. No se afecta nada de los trabajadores, pero estos andan con esa narrativa para así sentirse protegidos, sentirse respaldados por estos trabajadores que están siendo manipulados por Norma Piña. Ahí les dejo los datos. Este diputado del PT, Reginaldo Sandoval, no se afecta nada. Todas estas prestaciones de los trabajadores están contempladas en el presupuesto, no salen de los fideicomisos, que no vengan a querer engañar. Amigos, yo los dejo con información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.